Muy buenas noches a todos. Gracias por estar en sintonía y por poder conectarse a nuestro primer foro como capítulo estudiantil denominado Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador. Nuestro foro se titula Aplicación de imágenes satelitales en detección remota y geociencias. Primeramente, me gustaría presentar a las moderadoras que nos acompañarán en esta actividad. La bachiller Andrea Moreno Estrada, ella es estudiante de la licenciatura en Geofísica y es la presidenta del capítulo. Y mi persona, Michelle Cruz, estudiante de Ingeniería Química y la vicepresidenta de dicho capítulo. Les voy a explicar un poquito cómo se va a llevar a cabo la metodología. Primero vamos a escuchar dos investigaciones de nuestros ponentes y posteriormente se abrirá una sesión de preguntas. Así que sin más preámbulo, les dejo la palabra a la bachiller Andrea para que pueda hablarles un poquito de la carrera de los ponentes. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Recibamos muy atentamente al primer ponente que escucharemos sobre su investigación, al licenciado Luis Adrián Mayer, licenciado en Geofísica de la Universidad de El Salvador, miembro del Grupo de Investigación de Hidrogeología UES, encargado del área del Sistema de Información Geográfica y de Teledetección del Centro Nacional de Energía CNE de El Salvador. Le concedemos el micrófono, licenciado. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión, compartiendo un poquito de las experiencias que hemos tenido en nuestra carrera, pues, y pues qué felicidad también de estar compartiendo por primera vez aquí con el grupo. Espero que siga siendo tomado en cuenta para estas actividades, pues. Primero que nada, felicitarlos por la iniciativa y espero de que esto también motive a muchísimos más estudiantes, muchísimos más profesionales para poder aportar sus conocimientos en este tipo de actividades, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión, por mi parte, voy a hablar un poquito sobre parte de mi investigación de grado que se denomina balance hídrico de suelos del acuífero transfronterizo Ocotepeque-Citalá, lo conoceremos como ATOC, de la región Trifinio. Esto corresponde a la región, a las zonas principalmente que corresponden a El Salvador y Honduras. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, como parte del contenido vamos a tener este punteo que tenemos acá, iniciando básicamente con los conceptos de balance hídrico. Vamos a hablar sobre la metodología que utilizamos, en este caso la metodología de Chosinski, los parámetros que utiliza dicha metodología. Ahora bien, vamos a proseguir con la metodología para conseguir los parámetros que se utilizan dentro de la metodología de Chosinski. Vamos a revisar los datos obtenidos con los que fuimos a campo y vamos a ver posteriormente los resultados y la interpretación que se le da a estos resultados. Para finalizar, vamos a tener ahí las conclusiones que nos dejó el estudio. Muy bien, iniciando con el concepto de balance hídrico. Pues el balance hídrico se va a referir a la aplicación del principio de conservación de la masa en el contexto de la hidrogeología. Bueno, esto usualmente se le conoce como ecuación de continuidad y se resume en esta que aparece acá como ecuación 1, que es nada más que las entradas van a ser igual a las salidas y más o menos la variación del almacenamiento de nuestro acuífero, ¿verdad? Entonces, un balance hídrico se va a poder emplear para conocer una recarga potencial de un acuífero, es decir, de la capacidad que tiene. Puede ser que no sea la real, ¿verdad? Esto teniendo el conocimiento de algunos otros factores que se ven involucrados dentro del ciclo hidrogeológico. Es básicamente el mismo ciclo hidrológico que conocemos, con la variación de que incorporamos la componente geológica, ¿verdad? Es decir, al interior de la Tierra. Bueno, uno de los métodos para realizar el balance hídrico, en este caso, es el método presentado por Gunther Chosinski. Se presenta ahí la bibliografía, si quieren buscarlo. Y pues prácticamente se trata de seguir
esta pequeña secuencia en la que utilizamos estos parámetros, ¿verdad? Lo que se resumen en uno. ¿Para qué vamos a utilizar o qué es lo que más cuesta o qué trae más complicaciones dentro de este método? Pues conseguir quizás la infiltración básica del suelo, pues necesitamos un poquito más de trabajo de campo. Pero entre otros factores o parámetros de entrada tenemos la precipitación en la zona, la temperatura, un coeficiente de retención de follaje, esto ya más involucrado con las plantas, y se tienen diferentes tablas para poder conseguir esto, los coeficientes de vegetación, los dependientes, capacidad de campo, punto de marchitez. Con estos parámetros de entrada podemos obtener ciertos parámetros calculados, que vamos a tener ahí la retención del follaje, de lluvia por follaje, un coeficiente de infiltración por la textura del suelo, un coeficiente de infiltración resultante, y vamos a conocer también la precipitación que puede infiltrar dentro de nuestra área. Podemos conseguir también la evapotranspiración real, pero dentro del balance hídrico del suelo, los resultados que más nos importan son la evapotranspiración potencial, la recarga potencial y una escorrentía. Continuando, que no se asusten por ver tanto número de ecuación, esto prácticamente está parametrizado dentro de una hoja de cálculo, que nosotros solo metemos ciertos parámetros, y aquí tenemos, en resumen, cómo se calcula cada uno de los parámetros que utiliza la metodología de Chosinsky para el balance hídrico de suelos, ¿verdad? Algunos de ellos sí son un poquito más complicados de conseguir que otros, ¿verdad? Pero principalmente nos auxiliamos de herramientas como sistemas de información geográfico para conseguirlas. Bueno, acá esta secuencia va a ir explicando prácticamente cómo es la metodología para llegar a conseguir el balance hídrico de suelos. En primer lugar, vamos a tener que hacer una delimitación de la zona de estudio a partir de sistemas de información geográfico. Bueno, en nuestro caso, lo que hicimos fue delimitar en primer lugar la extensión correspondiente a la región de Trifinio, que está compuesta por 3 países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, y posteriormente realizar la ubicación del acuífero transfronterizo Ocotepeque-Zitalá. Un acuífero transfronterizo es aquel que está siendo compartido por una o más naciones, ¿verdad? Y cuyo potencial o aprovechamiento tiene que ser consensuado entre todas las partes, ¿verdad? En este caso, el acuífero está compartido por Honduras y mi país, El Salvador, ¿verdad? Ahí lo tenemos ubicado. El acuífero ya había sido delimitado previamente por diferentes misiones geológicas realizadas por el Plan Trifinio, ¿verdad? Bueno, en concepto general, la extensión de este acuífero son de 75.82 kilómetros cuadrados. Hay 6 municipios conformantes de este acuífero. Hay una temperatura promedio en la zona de 23 grados centígrados y una precipitación promedio que ronda de 1.296 a 2.222 milímetros por año. La clasificación de Thornwind para el clima la denomina como cálido húmedo y semicálido semiseco. Una vez teniendo ya la delimitación de la zona de estudio, vamos a comenzar con la recolección de datos climáticos. Esto se hace a partir de estaciones meteorológicas que están situadas en diferentes puntos o regiones de los países, y con ello podemos ir sacando ya una distribución de estas variables climatológicas, como pueden ser la temperatura y la precipitación, ¿verdad? En este caso son los que nos importan. De tal forma que podemos ver que dentro del acuífero tenemos temperaturas máximas de hasta 24.40 grados centígrados y un mínimo de 15.9 grados centígrados. Esto es más en la zona montañosa al sureste del acuífero, ¿verdad? Donde están las montañas de la cadena montañosa de El Salvador. En cuanto a la precipitación,
Dado que el acuífero está situado cerca de un valle generado por una estructura de pull apart, que se conoce en geología, se genera este vallecito y tenemos ahí una precipitación un poquito distribuida, mayor distribuida hacia la zona montañosa. Entonces tenemos precipitaciones desde 1296 milímetros hasta 2221. Bueno, con la recolección de datos climáticos ya realizada y ya ploteada prácticamente en nuestro sistema de información geográfico, realizamos una revisión de información geoespacial. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, necesitamos saber cuál es la distribución de los usos de suelo dentro de nuestra región. Es así que podemos utilizar diferentes imágenes satelitales para poder conformar nuestro uso o ocupación de suelo en la región. Evidentemente, en algunos casos suele dar un poquito el problema la clasificación automática o semiautomática que le damos, supervisada o no supervisada, ¿verdad? Y vamos a tener ese problema de que el píxel es muy chiquito dependiendo de la resolución de la imagen satelital. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a tener que generar una clasificación un poquito más gruesa de tal manera de que se distinga. Es así que nosotros ya logramos trabajarla y tener ya una clasificación de 5 puntos, digámoslo así, que van a ser áreas urbanas, un bosque latifoliado, cuerpos de agua, cuerpos permanentemente herbáceos y pastos cultivados. Luego de eso, nosotros nos podemos auxiliar de imágenes satelitales de color verdadero o inclusive de las herramientas de Google Earth o las extensiones que tienen por ahí QGIS para superponer esta capa de acá o esta capa de acá con nuestra imagen satelital. Entonces, con eso que tratamos de lograr, de que la distribución sea más acorde y más simplificada. Con la simplificación vamos a tener ya después una distribución de polígonos un poquito más regular. Bueno, el siguiente punto va a ser la selección de puntos de muestreo para la prueba de infiltración. Obteniendo ya más o menos esta distribución que tenemos acá, vamos planteando la selección de los puntos para realizar nuestras pruebas de infiltración. Las pruebas de infiltración durante la investigación se realizaron a partir de un permeámetro de Webs, que es este que se ve en el detalle de las fotos. ¿Cuál es la metodología que se sigue? Pues se excava un pequeño agujero de entre 5 y 10 centímetros de diámetro y de la misma cantidad de profundidad. Se le asigna una carga constante de agua y se va midiendo los descensos según el tiempo transcurrido, ¿verdad? En este mapa se identifican las zonas donde se realizó la prueba de infiltración. Muy bien. ¿Qué es lo que obtenemos de nuestra prueba de infiltración? Pues básicamente necesitamos ponerle, obviamente, nuestros identificadores, la ubicación donde se tuvo, la ubicación con GPS, la altura de ese punto, la profundidad que tiene el agujero y el diámetro del agujero. Asimismo, como la carga hidráulica que esta tenía. Bueno, entonces, a partir de los resultados que nosotros tenemos de las pruebas de infiltración, es donde conseguimos este factor de infiltración de campo, ¿verdad? Entonces, con estos valores de infiltración, nosotros podemos asociar la infiltración a un tipo específico de suelo, que nos va a servir para nuestro cálculo de el balance hídrico, ¿verdad? Ahí se señala ya el tipo de suelo que se le asigna. ¿Por qué? Porque posteriormente nosotros vamos a hacer la creación de polígonos de Thyssen basado en las pruebas de infiltración, ¿verdad? Sabemos que polígonos de Thyssen es como tener un área de influencia de la estación o del punto donde se realizó una muestra. Bueno,
Entonces, con los resultados que tuvimos aquí arriba, ¿verdad? Vamos designando cada uno de los polígonos y tenemos ahí la asociación del tipo de suelo según los resultados de las pruebas de infiltración. Posteriormente, lo que hacemos es combinar los polígonos de Thyssen de las estaciones meteorológicas que existan con el mapa de uso de suelo. De esa manera, ya vamos creando nuestro balance hídrico por medio de esta metodología. Teniendo el mapa de uso de suelo simplificado, los polígonos de Thyssen de las estaciones meteorológicas, en este caso se tuvieron 2 estaciones, pero al tener esa parte tan pequeñita, consideramos que no era tan no tenía tanta influencia con todo el resto del terreno, entonces solo consideramos la estación que está acá, que se llama Nuevo Cotepeque. Y por último, vamos a necesitar hacer el traslape de nuestro mapa de tipo de suelo. Acá tenemos arcillosos, arenosos, franco-arcillosos, franco-arenoso y franco-limoso. Entonces, cuando lo traslapamos, tenemos esto de acá, que se ve ahí la combinación de todo. Entonces, para cada uno de esos poligonitos que se ven ahí mezclados, vamos a realizar nuestro balance hídrico de suelo, agregando o teniendo los parámetros de entrada que se detallen en esta tabla. Algunos de ellos son considerados por medio de tablas y es necesario estar atento en campo de qué tipo de cultivos o qué tipo de vegetación se tiene cercano a donde se hicieron las pruebas de infiltración. Por otra parte, tenemos también los coeficientes de pendiente que son obtenidos a partir de un procesamiento en sistemas de información geográfica para obtener la pendiente en porcentaje, ¿verdad? El coeficiente de vegetación de la misma manera se puede obtener a partir del uso de suelo o la cobertura vegetal. Entonces, bueno, también tenemos acá el coeficiente de infiltración. Sí. Que todos estos son parámetros de entrada para el balance hídrico, ¿verdad? Ya ven que es un poquito trabajoso todo este montón de datos. Sin embargo, ya posteriormente podemos tener nuestra interpretación. Debo de recalcar de que todos estos parámetros se meten dentro de una hoja de cálculo que ya permite obtener los valores resumidos posteriormente. Entonces, con todos nuestros datos ya ingresados, podemos tener también acá una clasificación de porcentaje de ocupación de suelo. Tenemos que la predominante van a ser los pastos, seguidos por los cultivos, siendo solamente el bosque una ocupación de 14% y el área urbana de 8%, ¿verdad? En área se reflejan en esta gráfica de acá y pues bueno, ¿qué es lo que cabe recalcar de esto? Se realizaron 31 pruebas de balance hídrico, 6 pruebas en polígonos de bosque, 3 en polígonos de pasto y 12 en polígonos de cultivo. Pues la predominancia del uso de suelo pasto ya se ve evidenciada dentro del gráfico pastel, y los parámetros más variantes dentro de la aplicación del método de Chosinski fue la profundidad de las raíces, el coeficiente de vegetación y el coeficiente de infiltración. Esto debido a la variabilidad y vinculación de las condiciones del terreno donde se realizó la investigación y también la vegetación propia de cada polígono que tenemos ahí. Bueno, ahora vamos ya con la propia interpretación. ¿Qué obtuvimos dentro de este balance hídrico? Pues bueno, los resultados detallaron de que se tiene una recarga potencial dentro del acuífero de 1123.22 milímetros por año. Esto equivale aproximadamente, si hacemos así unos cálculos y hacemos unas transformaciones también de volúmenes, a 84.7 megámetros cúbicos por año, ¿verdad? Teniendo en consideración de que el área de la TOC es de 75.82, ¿verdad? Y respecto a los valores de precipitación promedio de la región, que son 1296, podemos ver de que una gran cantidad del agua que precipita se infiltra y pasa a ser parte de la recarga potencial del acuífero.
¿Por qué puede ser esto? Porque se puede asociar al tipo de suelo que tenemos, ¿verdad? Entonces vemos que la recarga potencial en los tipos de suelos franco-limosos y franco-arenosos ronda casi los aproximadamente 970 milímetros por año, ¿verdad? Bueno, y vemos que donde hay suelos arcillosos la recarga es nula. Bueno, ¿qué significa este gráfico? Pues esta prácticamente nos hace ver la probabilidad o en qué momento del ciclo hidrológico existe la mayor probabilidad de la recarga del acuífero. Bueno, el análisis prácticamente se basa en decir que el excedente de agua se tiene desde junio hasta octubre, es decir, 4 meses que está representado acá. El déficit de agua en la región, en el acuífero, perdón, está desde noviembre hasta inicios de mayo. Y el consumo de la reserva del acuífero está desde octubre a noviembre. La recarga de la reserva del acuífero se da desde mayo a junio, es decir, un mes. Posteriormente, todo puede comenzar a hacer escorrentía. Hay que tener cuidado con estos valores porque son bastante ponderados y son potenciales, ¿no? Bueno, en conclusión, la fuente principal de la recarga del acuífero pues, es la precipitación. Y pues ya sabemos que son más o menos 1296 milímetros al año, ¿verdad? Entonces tiene una recarga potencial equivalente a, ese dato está malo, el correcto es el que estaba acá, de 1123, ¿verdad? Entonces, sí, perdón aquí por el dato. Las zonas de recarga del acuífero no han sido todavía determinadas con exactitud, pero se sugiere que están emplazadas en las partes más elevadas del acuífero, donde se tiene una textura de suelo más arenosa, más precisamente en estas zonas, en la aldea Santa Anita, por ejemplo. Y la predominancia de uso de suelo de la región vincula de manera directa a la recarga potencial, escorrentía y evapotranspiración. Entonces, basado en los gráficos de precipitación de evapotranspiración, se determina que la recarga del acuífero se realiza durante los meses con mayor cantidad de precipitaciones en el año, que son estos, ¿no? Bueno, con esto termina mi participación. Yo los invito a que realicen muchas preguntas, ¿verdad? Que salgan de sus dudas y por cualquier duda o apoyo que necesiten, aquí les dejo mis contactos. Ustedes pueden escribirme libremente y quedo a su total disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mayer. Pues le concederemos el micrófono a nuestro segundo ponente, al ingeniero Stuart Santos, con un doctorado enfocado al procesamiento de imágenes de percepción remota, maestría en ciencias con especialidad en la ingeniería eléctrica, ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Universidad Autónoma de Campeche, profesor investigador en el Departamento de Electrónica del CUCI de la Universidad de Guadalajara. Le concedemos el micrófono, ingeniero. Ingeniero, me va a disculpar, pero creo que tiene silenciado el micrófono. Sí, una disculpa. Muchísimas gracias por la invitación.
Mencionaba hace un momento que una de las ventajas que tenía la presentación anterior precisamente era el tema de que muchas de las mediciones pueden ser mucho más exactas a la hora de medición, porque muchas de los datos que se están obteniendo se obtienen directamente en campo. Y eso es una enorme ventaja debido a que los datos son lo más preciso posible. Sin embargo, una de las justificaciones que tiene el área en el que yo trabajo es intentar utilizar tecnología que intente obtener información de manera remota a través de imágenes satelitales o a través de portadores en general, ya sea un avión, un helicóptero o un dron, por ejemplo. Y a través de esto es posible obtener información de un escenario, ¿no? Lo más común es pensar en imágenes que estén dentro de un rango visible, como tal las fotografías del celular. Sin embargo, una de las ventajas que se pueden obtener a través de cámaras o dispositivos especiales es que se puede obtener información dentro de los rangos no visibles, y ese es prácticamente mi enfoque principal. Estar trabajando sobre imágenes que sean de tipo multiespectral, es decir, que tenemos algunas capas en profundidad en las cuales en cada una de estas capas obtenemos información que posiblemente no sea muy visible a simple vista, porque posiblemente están en otros rangos de operación. Sin embargo, pueden ser interpretados para obtener alguna información adicional. Ejemplo de ellos son señales que pueden emitirse a través de calor, señales que se pueden emitir a través de clorofila presente en las plantas, señales de información de firmas espectrales en el agua y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la intención principal es estar combinando información dentro del rango no visible con espacios que se conocen, pero de manera general. Existen muchos problemas a la hora de obtener información de un escenario, debido a que las imágenes son muy grandes. Obviamente, para poder obtener un espacio muy reducido pues, del área que estamos intentando estudiar, y entonces se resume mucha de la información de un solo punto. Y entonces cuando nos acercamos a los puntos, estaremos viendo que los puntos o los píxeles que aparecen en las imágenes, pues de cierta manera contienen demasiada información que en principio podemos estar tanto descartando como generalizando, y ese no es el caso, ¿no? Otro de los puntos importantes es acerca de hacer una calibración correcta para obtener la información. Podrán observar en la parte superior un pequeño ejemplo de cómo es que el Sol tiene un comportamiento estricto con el planeta, y dependiendo de la inclinación que tiene el planeta, es la estación del año en la que estamos. Es muy popular pensar que la gente considere que el acercamiento que tenemos hacia el Sol o el alejamiento que tenemos hacia el Sol es el culpable de las estaciones del año a grandes rasgos. Pero eso implicaría que nos acercamos en 2 ocasiones y nos alejamos en 2 ocasiones. Yo siempre les pregunto a las personas, ¿y entonces por qué no tenemos 2 inviernos y 2 primaveras? ¿No? Literalmente el culpable es la inclinación. Y la inclinación prácticamente enfoca en cada uno de los puntos del planeta un nivel de radiación diferente. Eso, hablando en términos de gamas de colores, es como si nosotros intentáramos tomar una fotografía de, por ejemplo, de tu casa a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. A pesar de que tu casa, por alguna situación, tenga un color en particular, no sé, voy a inventar un color blanco, estarás de acuerdo que la intensidad de ese color va a cambiar dependiendo de la posición que tenga el sol durante el día. Y eso prácticamente me permite a mí, en algunas ocasiones, confundir algunos niveles de color. Si esto mismo lo pasamos a unos rangos de imágenes en espacios no visibles, volvemos a tener el mismo problema, ¿no? Y entonces prácticamente habría que homogeneizar la información antes de hacer un proceso de clasificación. El siguiente punto que trabajo prácticamente es intentar mejorar las intensidades de, uniformizar las intensidades de colores, pero mejorar también las distribuciones espaciales de la imagen.
Eso implicaría mejorar como tal la resolución espacial. Y eso me permite a mí, a través de algunas estrategias probabilísticas, obtener información a través de probabilidad a grandes rasgos. Se meten en base de datos como de cierta manera para poder conocer periódicamente cómo se está comportando una zona de interés. Y entonces, a través de algoritmos estratégicos, por decirlo así, podemos obtener información más cercana que permita generalizar y al mismo tiempo puntualizar información que me interesa del escenario que estoy estudiando, ¿no? Yo a grandes rasgos me enfoco específicamente en temas de clasificación. Sin embargo, para poder hacer la clasificación es necesario más bien entender lo que significarían obtener firmas espectrales de una zona. Para que tengan idea de qué es una firma espectral, estarás de acuerdo que cualquier objeto puede emitir información. Y entonces, en principio, por ejemplo, todos los seres vivos, prácticamente todos los que tenemos pulsación o somos cálidos y generamos calor a grandes rasgos, tenemos una firma espectral diferente a aquellos objetos que existen en el planeta que no puedan emitir calor, ¿no? Esa es una forma sencilla de poder comprender lo que significaría una firma espectral. Sin embargo, existen firmas espectrales bien conocidas de muchos elementos que existen en el planeta. Y entonces, dependiendo del comportamiento de esa firma o comportamiento en sus gamas visibles y no visibles, es posible clasificar información de un escenario sin estar buscando elemento a elemento dentro de la imagen, que es lo que sería un área de interés. A través de algoritmos, algunos algoritmos que pueden ser complejos, como deep learning, redes neuronales, lógica difusa, etcétera, es posible en algunas ocasiones hacer que el algoritmo tenga un comportamiento estratégico para que pueda conocer, por ejemplo, estructuras específicas de cómo se comporta el área en particular. Hay que tener en presente que a pesar de que existen bosques, yo estoy trabajando en bosques de aquí, de la zona de Guadalajara, a pesar de que existen bosques en Guadalajara y existen bosques en El Salvador, en principio uno pudiera pensar que los comportamientos son muy similares, pero literalmente no. El tipo de ecosistema que existen en cada uno de los bosques son totalmente diferentes, debido a que, por ejemplo, aquí pueden existir una especie de plantas o árboles muy comunes que posiblemente en la zona en la que ustedes están trabajando, viviendo o tienen cercanas, no necesariamente. Y prácticamente a través de eso, combinado, tenemos una segmentación que impacta en unos resultados y finalmente yo tengo como resultado final la imagen que ven en la parte inferior, que literalmente me permite identificar qué tan saludable es la zona que estamos viendo. Para que puedan entender más o menos cuál es el impacto acerca de estas imágenes, observarán en la parte central, en la parte derecha, que existe algo que le llamé imagen RS. RS es el acrónimo de Remote Sensing, imagen de percepción remota multiespectral de alta resolución. Esa imagen, del lado derecho de esa subimagen, tenemos en gris un espacio que prácticamente es una zona urbana. Literalmente esa es la zona metropolitana de Guadalajara. En esa sección existen 6.2 millones de habitantes. Entonces, la mancha que tenemos del lado izquierdo dentro de esa misma imagen es el bosque de la primavera. Y entonces podemos entender que la extensión del bosque de cierta manera es muy importante en esta zona. La imagen que tenemos meramente abajo en tonalidades verde y amarillo prácticamente me está dando una clasificación específicamente de solamente la información, en este caso vegetativo, en el cual prácticamente a través de algunos niveles yo pude hacer una clasificación de manera general del escenario de interés, ¿no? De mi parte, pues si tienen algunas dudas acerca del trabajo de investigación, quise resumirlo lo más condensado posible, sin meter muchas fórmulas para hacerlo más ameno. Y la verdad felicito mucho al capítulo estudiantil que actualmente está haciendo este enlace,
debido a que yo puedo reconocer en este momento que literalmente son de los capítulos, creo que el primer capítulo latinoamericano estudiantil que existe de percepción remota o de GRSS a grandes rasgos en toda Latinoamérica. Entonces, muchas felicidades y gracias por la invitación a este foro. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, gracias también por sus aportes, licenciado Mayén. En este momento vamos a abrir ya el espacio a las preguntas del público. Veo que ya tenemos bastante gente conectada, así que recuerden que ustedes pueden escribir sus dudas o comentarios dentro del live o enviarlas a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Así que no se limiten, ocupen la creatividad. Vamos a empezar con la primera pregunta de Edgar Santiago Granados. Y dice, ¿en qué sistema de coordenadas se procesa la información para los 3 países? Esta pregunta va relacionada a la investigación del licenciado Mayén, así que le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Un gusto, Edgar. Me alegro que hayas estado pendiente acá. Pues fíjate que en el caso de la región Trifinio, toda la información la están trabajando en UTM. Curiosamente, todos los límites de la región Trifinio calzan justamente con los límites de la zona 16 norte. Entonces, en ese caso, a mí me tocó trabajar en UTM. Me sentí un poco más cómodo también con eso, porque la conocía, no fue un problema. De hecho, existe un repositorio de información del Plan Trifinio. Solo buscan ahí en Google repositorio Plan Trifinio y hay un montón de información muy buena para toda la región que ha sido, de hecho, de mucha ayuda para un montón de investigaciones, no solo académicas, sino que también para el desarrollo comunal y local de toda la zona Trifinio. Muchas gracias, licenciado Mayén, por las respuestas a las preguntas. A continuación, daremos lectura a la siguiente pregunta que dice así. Los programas utilizados para preprocesamiento, procesado y postprocesamiento procesado son de libre distribución. ¿Tiene la institución licencias para uso y publicación de resultados? Ingeniero Stuart. Disculpe, ingeniero, fíjese que está muteado su micrófono. Gracias. Disculpa. Sí, mencionaba hace un momento que los programas como tal, existen múltiples programas para el análisis de imágenes. Puedes utilizar desde lo que viene en la computadora instalado, que es el Paint, por decirlo así, hasta programas especializados que de cierta manera ya manejan información prácticamente con geolocalización a grandes rasgos, ¿no? Sin embargo, el análisis de imágenes que yo realizo prácticamente se enfoca al desarrollo de algoritmos. Y en el desarrollo de algoritmos prácticamente hay que entender en profundidad qué implicaría matemáticamente la implementación de ese algoritmo computacionalmente. Una vez que tengas ese panorama bien establecido, entonces literalmente puedes utilizar cualquier programa para poder hacer este tipo de aplicaciones. Yo en particular utilizo Octave. En la universidad en donde yo trabajo existen algunas licencias de MATLAB, pero de cierta manera están limitadas y prefiero utilizar software de acceso libre. También utilizo, por ejemplo, sistemas como QGIS, en el cual prácticamente a través de este tipo de programas, que son totalmente libres también, es posible obtener información vectorizada que en algunos países se obtienen de manera vectorizadas y se pueden incluir directamente en las imágenes. Sin embargo, vuelvo a recalcar, puedes utilizar literalmente cualquier tipo de programa siempre y cuando lo entiendas a profundidad cómo es posible manipular una imagen. Muchas gracias, ingeniero. Le concederé la palabra al licenciado
Mayen para que contestara la pregunta. Bueno, en mi caso para la investigación, pues yo soy fanático un poco fan ahí de los sistemas libres. Yo trabajé con QuantumHIS, QGIS, y sí, pues sí, es de libre distribución. En el caso de las hojas de cálculo para el método de Chosinsky, también son libres. Las creó el profesor Gonzalo Chosinsky, y pues ahí quedó para la ciencia. Y en el caso de lo del permeámetro, también todas son como, ustedes pueden entrar a cualquier navegador y ponen ahí la hoja de cálculo de Chosinsky y ahí les aparece. Pues en mi institución, pues en la universidad, es un poco complicado el tema de las licencias, ¿verdad? Pues, sin embargo, sí hay algunos centros de cómputo que sí poseen licencias, pero en el entendido de que uno como estudiante pues no pasa tampoco en la universidad. Yo me acoplé mucho a trabajar con software libre. Sí. Ok, muchas gracias a ambos por sus aportes. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta es de carácter personal para el licenciado Mayen y dice así por Adriel Renderos. Según los datos, el sistema se encuentra bajo estrés hídrico y si es así, ¿a qué se debe esto? Hola Adriel, un gusto saludarte también. Pues fíjate que esto es uno de los temas que nos quedó pendientes con la maestra Laura Gil. Ya más o menos te he comentado ahí. En cuanto a lo del estrés que hablaba o el déficit que se mencionaba ahí, es para la parte de la recarga potencial del acuífero. La gráfica ETP, precipitación, lo que nos trata de demostrar es la capacidad o los momentos en los que nosotros podemos tener un déficit en la recarga del acuífero. O también podemos tener una sobrerecarga que podría generar escorrentía, ¿verdad? O sobresaturación en los terrenos. Y en los momentos también que se podría dar a comenzar la recarga de ese mismo acuífero, ¿verdad? Respecto a lo de si está en estrés hídrico, te la debo. Lo voy a leer y lo voy a consultar también a la maestra Laura Gil, ¿verdad? Ahí tal vez no me pega una regañada. Muchas gracias, licenciado Mayen, por la respuesta a la pregunta. Seguiremos con la siguiente, que dice así. Para Stuart, ¿qué volumen de datos en byte generan imágenes multiespectrales de alta resolución? ¿Con cuántas bandas trabajan? ¿Qué área cubre la imagen de alta resolución? Bien, veamos. Existen diferentes tipos de satélites y cada uno de los satélites tiene un número de bandas limitado. Por ejemplo, hablando de manera general, el ATSAT 5 debe manejar 6 bandas, pero el ATSAT 7 debe estar manejando 9 bandas. Cada una de estas bandas se considera como imagen en escala de grises, es decir, prácticamente cada imagen tiene solamente un nivel de profundidad, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que son imágenes que de cierta manera se capturan sobre el mismo escenario, lo importante de esto es que se pueden trabajar con imágenes en escala de grises. No tienen colores. Mucha gente considera que las imágenes multiespectrales tienen colores medios extraños, pero estos colores literalmente los llegas a obtener cuando empiezas a combinar ciertas imágenes o ciertas bandas en particular para darle una forma a un espacio en general, ¿no? ¿Cuántos bytes tenemos? Yo tengo algunas imágenes, simplemente por hablarte de una sola imagen de una banda, están alrededor de los 500 kilobytes, pero pueden obtener imágenes mucho más grandes dependiendo de la resolución que tenga. Quisiera hacer un paréntesis. Lo más común que existe para términos de imágenes es lo que se denomina como resolución espacial. La resolución espacial literalmente es el tamaño que tiene la imagen en términos de píxeles, que es de 700 por 800, de 1000 por 2000, etc. Las imágenes que yo obtengo en algunas ocasiones son recortadas, obviamente, pero están alrededor de los 8000 por 9000 píxeles.
Y entonces eso, aunado al hecho de que tenemos 5, 7, 9 bandas de profundidad, pues obviamente habla de muchos datos, ¿no? Existen también imágenes hiperespectrales, que esas prácticamente son muchísimas bandas de profundidad, que estamos hablando de más de 20 bandas en algunos casos. La segunda resolución, que de cierta manera se maneja en términos de imágenes, es la resolución espectral. Prácticamente es la tecnología que existe para obtener una longitud de onda de un rango en particular. Hablando en términos que podamos conocer, las cámaras a color tienen 3 bandas, R, G y B, por decirlo así, ¿no? Entonces, si por alguna situación yo quisiera obtener más bandas, posiblemente yo tuviera información que ya no logro interpretar visualmente, pero que de cierta manera, pues sí se puede almacenar en una computadora y pues tú empiezas a procesar los datos. Existen otro tipo de resoluciones, temporal, que prácticamente me permite obtener información muy específica de un tiempo. No sé, un ejemplo que se me pudiera venir ahorita a la mente es intentar obtener la velocidad de aleteo de una mosca, por ejemplo. A veces en mi vista yo pierdo la mosca cuando la estoy persiguiendo, por poner un ejemplo, pero existirán cámaras que de cierta manera pueden obtener muchas tramas entre un lapso de tiempo y pues obviamente eso me permitiría a mí mejorar la resolución temporal, ¿no? Y la resolución radiométrica, eso es muy importante y casi no se platica mucho en términos de ingeniería. Regularmente, todas las cosas que almacenamos en la computadora están estandarizados a almacenarse en 8 bits, ¿no? 2 a la 8 nos da 256 y estaremos de acuerdo que todo lo que tenemos, desde el código ASCII, los archivos de Word, las imágenes en particular, están prácticamente definidos a 8 bits. Sin embargo, es posible meterle la cantidad de bits que nosotros queramos. Existen, por ejemplo, aparatos que obtienen imágenes médicas que en algunas ocasiones pueden almacenar hasta 15 bits. Pero para que tengas una idea, solamente meterle un bit, es decir, pasar de 8 a 9 bits, en vez de que tenías 256 rangos de profundidad para almacenar los diferentes niveles del dato, solamente metiéndole un bit estás duplicando la información. Estás teniendo 2 a la 9, significa 512. Entonces, si combinas todo esto, ¿qué tamaño puede tener una imagen satelital? Depende mucho de las características de estas 4 resoluciones, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Ningún sistema tiene todas las características perfectas. Si es bueno en una característica, pues obviamente penalizas otra característica. Muchísimas gracias, ingeniero Stuart. Vamos a dar continuidad con la siguiente pregunta, la cual dice, Carlos, estaba dirigida para el ingeniero Stuart. ¿De cuánta resolución es posible descargar imágenes satelitales, por ejemplo, un ARC? Bueno, así que le cedo el micrófono. Las imágenes satelitales, primero, es posible descargar de manera gratuita siempre y cuando las menciones que es para fines didácticos, obviamente. Existen algunas foros en particular o páginas establecidas para poder obtener imágenes de cualquier tipo de satélite y puedes obtener lo más cercano imágenes satelitales que manejen resoluciones de 5 metros como más pequeño. Es decir, que cada píxel representa 5 metros por 5 metros. Es posible también obtener imágenes que tengan una peor resolución espacial. El promedio aproximadamente está de 30 metros por 30 metros. Y obviamente existen algoritmos que me permiten incrementar la resolución. Siempre he dicho esto, hasta doy clases de procesamiento de imágenes, he insistido mucho en esto. Han visto películas en las cuales prácticamente aparece la fotografía mal hecha de un malhechor, de quien sea, ¿no? Que prácticamente la imagen de esta persona se ve en 4 píxeles. Y llega, pues, el protagonista de la película, teclea algo en la computadora y en automático se ve de muy buena resolución, ¿no? Literalmente eso es posible, pero no a esa categoría, porque implicaría que yo estoy alejando 2 valores binarios y estoy creando información intermedia que no sé cómo se comporta.
Si por alguna situación yo lo meto a algoritmos que hagan reconocimiento, que tengan un aprendizaje, sí es posible establecer valores intermedios a través de estrategias de interpolación, pero literalmente mejorar la resolución como magia no es posible. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta a la pregunta. Seguimos con la siguiente, que se lee así, por César Herrera. En este caso, las imágenes muestran el índice de vegetación. ¿Qué otras aplicaciones se le pueden dar? ¿Sería como para medir temperatura del suelo o qué otras aplicaciones? Le concedo el micrófono. ¿Quién responde? Para usted, ingeniero. Ok. Sí es posible obtener información de un escenario y depende mucho de qué es lo que hayas obtenido. Vamos a pensar en algo como voy a buscar los vehículos azules que aparecen en una fotografía. Para buscar vehículos azules, yo de preferencia debería tomar firmas espectrales de color azul. ¿Qué pasaría si yo estuviera obteniendo firmas de color verde y rojo, pero quiero buscar el color azul? Me es difícil poder obtener esta información, ¿no? Sin embargo, pudiera yo buscar algunas estrategias en las cuales diga la combinación de verde con rojo tiene una tendencia similar al color azul, por ejemplo. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden utilizar? Depende mucho de la finalidad en la que exista. Es decir, yo puedo buscar, por poner un ejemplo, de manera superficial. Yo puedo buscar, por ejemplo, dónde existen cuerpos de agua. Puedo buscar, por ejemplo, dónde existen árboles con un comportamiento de clorofila en particular. Todos los árboles tienen manchas diferentes a grandes rasgos. Puedo buscar, por ejemplo, dónde existe el crecimiento poblacional de la gente, porque pues obviamente donde existe construcciones, pues obviamente carece de vegetación en algunos casos y pues generan unas manchas de crecimiento de población. Y así como estos pueden existir muchísimas aplicaciones. Literalmente el tipo de aplicación se va a encontrar dependiendo de, pues, para qué quisieras hacer el estudio, ¿no? Regularmente los estudios tienen como tal un objetivo de fondo y ese objetivo es el que se busca perseguir. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de Edgar Santiago Granados y dice así, pero por ejemplo, en el caso de El Salvador, es CIRGAS 2007, el Sistema de Proyección Nacional. ¿Qué sistema ocupan en Guatemala y Honduras? Sí, creería Creo que yo me toca a mí. Creo que es continuación de la sí, es de la primera pregunta que hizo Edgar. Fíjate, Edgar, que en lo personal yo busqué también información geológica de Honduras, dado de que no estaba dentro del portal del Trifinio, así como completa, ¿verdad? Y al menos Honduras trabaja con su geoportal de libre acceso, que es algo que estamos ahí siempre peleando, ¿verdad? El de ellos está en WGS 84. Lo dejan así, en grados decimales. Por parte de Guatemala no busqué información realmente porque toda mi área de estudio estaba entre El Salvador y Honduras. Era más Honduras que El Salvador, ¿verdad? Pero no he tenido la experiencia o la oportunidad de revisar en qué sistema trabajan ellos. Me imagino que han de tener también su propia proyección, ¿verdad? Ahí andamos buscando de repente alguna información y vemos que es algo extraño y ahí lo tenemos. Pero más o menos eso es de lo que conozco yo hasta el momento, Edgar. Vamos a seguir buscando un poquito más de info con eso. Ya viene un poquito más de trabajo en esa parte. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta a la pregunta. Leeré la siguiente pregunta, cual dice así, por Jorge E. Serrano R. Jorge Serrano de la Universidad Tecnológica de Panamá ha tenido oportunidades de trabajar en la corrección de imágenes con nube, ingeniero
Sí, sí, precisamente uno de los últimos trabajos que realicé con un estudiante de doctorado, precisamente fue intentar identificar este tema de la clasificación de las nubes. Am, las nubes tienen partículas de agua y entonces mi problema principal a la hora de hacer la clasificación de las firmas espectrales o el comportamiento que aparecen es que me las confundía con zonas de cuerpos de agua, lagos, mar, etcétera, porque al fin y al cabo tienen comportamientos y partículas de agua en esencia. Fue difícil al inicio porque pensábamos que alguna otra firma pudiera darnos alguna característica que me haga esta separación de qué es un agua, un cuerpo de agua y una nube. Y la solución que encontramos fue a través de clasificación. Afortunadamente, el trabajo se trabajó con Deep Learning y obviamente es algoritmo un poquito complejo, pero de cierta manera la clasificación lo que tuvo que hacerse es dejar que aprendiera a través de un banco de información que aprende a intentar clasificar entre qué comportamientos tiene uno con respecto de otro, fue posible hacer esa separación entre las nubes y entre todo lo que no eran nubes a grandes rasgos. ¿Y por qué es importante? Existen diferentes tipos de formadores de imágenes a grandes rasgos. Yo les llamo, bueno, realmente la literatura los tiene definidos como pasivos y activos. Los activos, a grandes rasgos, no les interesan las nubes, no les interesa si existe contaminación. ¿Qué es un sistema activo? Un sistema que de cierta manera emite su información, que prácticamente es una señal bien conocida por el propio sistema, emite la información, espera el rebote, interpreta la información y listo, ¿no? Entonces, como se está emitiendo esa información, literalmente puede atravesar las nubes sin problema. Obviamente generan unos pequeños inconvenientes en los datos, pero prácticamente son despreciables para el sistema. Y existen los sistemas que son pasivos. Los sistemas que son pasivos prácticamente dependen de un elemento externo que esté radiando en el espacio. Lo más común es esperas que el sol ilumine el escenario, ¿no? Y el problema que genera el sol es que el sol literalmente me permite observar la nube y no la traspasa a grandes rasgos para poder yo tomar la información superficial. Sale la nube ahí atravesada, por decirlo así, y al mismo tiempo genera sombras en el escenario de interés, ¿no? Y por eso es importante hacer ese tipo de clasificación. Y muchas gracias, ingeniero. Gracias por su aporte. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. La siguiente por César Herrera, esta es para el ingeniero Stuart. Y dice, a través de imágenes multiespectrales logré ver una aplicación de una cámara UV que ayudaba a ver la emisión de CO2 en entorno volcánico. ¿Se puede dar una aplicación así en este caso y para obtener una imagen de los gases difusos en la región o esto no es posible? Es posible siempre y cuando conozcas las características de este gas. Si por alguna situación el gas tiene un comportamiento similar a otro tipo de gases comunes, va a ser difícil hacer esa separación o la clasificación. Pero si este gas tiene un comportamiento en su firma espectral muy diferente, sin problema se puede realizar. Y ahí, bueno, en el tema de cuestiones volcánicas, lo único que sugeriría es que pues obviamente tomen medidas, no se acerquen demasiado, pueden tomar imágenes satelitales, incluso volar a una altura que de cierta manera no genera algún problema, ¿no? Pero hay que considerar que incluso el calor puede afectar los sistemas de formación de imágenes si por alguna situación están muy cercanos a la zona. Muchas gracias, ingeniero Stuart. Seguiremos con la siguiente pregunta, en la cual se lee así. Está hecha por Adonis Rodríguez. Doctor Stuart, ¿hay alguna manera de extraer datos de imágenes satelitales con bastante presencia de nube? Por ejemplo, de las OLI, TIR,
Landsat 8? Sí. Cuando mencionan extraer, intentan en muchas ocasiones interpretarlo como eliminarlo de la fotografía. Es decir, yo lo extraigo y pues obviamente reemplazo esa zona que he extraído con información que previamente yo ya conocía. Afortunadamente existen bancos de información acerca del territorio. De hecho, existen satélites que pasan prácticamente cada semana encima de una zona. Y si por alguna situación la zona en particular no tiene un comportamiento tan variable, por decirlo así, es decir, que se mantiene, pues efectivamente tú puedes agarrar información previa y prácticamente incrustarla para homogeneizar prácticamente el espacio que acabas de segmentar. Porque insisto mucho, una cosa es reconocerlo y otra cosa es extraer la información para crear información que en principio no sabes que existe, pero a través de información estadística puedes sustituirla para mejorar el espacio de la imagen, ¿no? Y de hecho, uno de los puntos que me parece había preguntado es si pudiéramos tener mejor resolución. Me parece que Sentinel-2 tiene mejor resolución que Landsat en estos casos. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a seguir con la siguiente pregunta de parte de Fer García y dice así: ¿qué tipo de satélite sería recomendado para poder obtener imágenes térmicas de alta resolución para precisión de datos? Creo que esta pregunta va referida al ingeniero Stuart, pero si el licenciado Mayen quiere aportar algo, lo puede hacer perfectamente. Así que le cedo el micrófono. Bueno, creo que sí, era conmigo, ¿no? Sí, de hecho yo he estado haciendo ahí una pequeña aplicación en el trabajo utilizando la Sentinel-2 que ya mencionó el doctor Stuart. Arriba también estaba viendo allí una pregunta acerca de temperatura del suelo, ¿verdad? La Sentinel-2 te deja también prácticamente realizar esos. He estado trabajando un poquito con eso, no es totalmente mi fuerte, ¿verdad? Por mi tipo de formación, pero sí, de hecho hay una aplicación, creo que es Snap, si no me equivoco, me corrige ahí también, doctor, que permite hacer ese tipo de análisis de una manera bastante resumida y sencilla. Pero sí, yo estoy de acuerdo que me voy con Sentinel, primero por la resolución y también por la gama de firmas espectrales que podemos conseguir con ellos. Además del acceso libre. Bueno, eso es siempre importante. Muchas gracias, Lick. No sé si quisiera aportar algo, ingeniero, a la pregunta. Me gustaría prácticamente hacer una recomendación general acerca de la selección de imágenes. Literalmente no existe un sistema perfecto en todos los casos de cómo obtener las mejores características de un escenario. Es como si yo te preguntara en este momento cuál es el celular que más me recomiendas para que yo me compre en este momento, ¿no? Efectivamente existen una gama bastante amplia de celulares y cada uno tiene características particulares, entre ellas similitudes, por decirlo así. Lo mismo pasa con el tema de satélites. A grandes rasgos, el tema satelital, efectivamente, lo único que ustedes tienes que estar buscando son cómo captura la información en su longitud de onda. Eso es lo importantísimo para tú poder hacer una correcta clasificación. Si por alguna situación la longitud de onda es mucho más angosta, pues obviamente obtienes información más precisa que fuera un poquito más ancha. Y pues obviamente cada uno de los satélites tiene características diferentes. Y eso lo puedes ver literalmente cuando están adquiriendo, por ejemplo, pantallas para su casa. Literalmente pueden estar ustedes mostrando dos películas, más bien una sola película en dos pantallas de marcas diferentes y observarás que la gama de colores como que cambian entre ellos y es porque pues como están hechos de diferentes tecnologías, la interpretación de la información es diferente.
Muchas gracias, ingeniero, por la participación, contestarnos la pregunta. Seguiremos con la siguiente, en el cual se lee así. Es por Jorge Serrano. Hay imágenes que venden con corrección atmosférica. ¿Qué recomendaría hacer para las imágenes libres que se pueden encontrar que no la tienen? Ingeniero Stuart. ¿Es para mí la pregunta, perdón? Sí. Ok. Nuevamente me pueden colocar la pregunta, por favor, porque no la entendí muy bien. Gracias. ¿Qué recomendaría hacer con las imágenes libres que se pueden encontrar que no lo tienen? Bien. ¿Se han fijado que por alguna situación abrimos Google Maps y en Google Maps podemos darle un zoom a las imágenes y prácticamente casi en algunos casos puedes ver literalmente a las personas que están caminando de manera superficial, ¿no? Pero yo les acabo de mencionar hace un momento que las imágenes satelitales literalmente lo que hacen es tener una resolución muy grande. Entonces, ¿cómo es posible ver una persona precisamente en ese tipo de información? Obviamente, lo que hacen es una ponderación entre datos. Digamos que cuando entre más te acercas, ponen otro tipo de información. Y uno de las estrategias mayormente utilizadas para obtener una mejora de características en la información es el análisis variacional, que no es otra cosa que detección de bordes sobre escenarios. El único problema que tiene la detección de bordes es que cambia ligeramente las características de un escenario. Es decir, incluye información que no existía para apreciarlo mejor. Entonces, puedes utilizar cualquier tipo de análisis variacional. Existen desde los más sencillos, que son simplemente matrices de convolución de 3×3, hasta algoritmos complejos que de cierta manera pues obtienen información estadística de la imagen que voy a estar modificando para mejorarlo y que obviamente mantenga la energía sin modificar a grandes rasgos las características de esta imagen. Pues. Entonces, existen a grandes rasgos como respuesta, existen muchas estrategias, pero creo que para poder implementarlas, primero hay que entender cómo es posible modificar una imagen para que de cierta manera lo que le vayamos a incluir no lo modifique y prácticamente estemos haciendo características diferentes. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ahorita vamos a hacer una pregunta que nos llegó al inbox. Es un poquito interesante. Así que dice así: ¿ustedes creen que podamos descubrir si Atlantis existió y a través de qué tecnología? Acá me gustaría que aportaran ambos ponentes. Así que le cedo primero el espacio al ingeniero Stuart. Bueno, uno de los problemas más grandes sobre la teoría de Atlantis es que ni siquiera se tiene bien establecido geográficamente dónde pudiera haber existido, ¿no? Y es como si yo te dijera, búscame, por ejemplo, una moneda de $1, por poner un ejemplo, en la playa, y no tengo idea dónde se me perdió, pero yo sé que está aquí. Entonces, lo difícil literalmente es primero segmentar la información y ahora después saber qué tipo de estrategia voy a utilizar. Si por alguna situación voy a hacer una búsqueda debajo del mar, ya no utilizaría, por ejemplo, formadores de imágenes comunes. Posiblemente utilizaría características sonoras para poder atravesar y evitar que la señal se pierda cuando traspase las partículas de agua, pues. Y es prácticamente hablar como un sonar en términos de navegación, pero pues obviamente con coordenadas que me dieran diferentes puntos de referencia para conocer un espacio general de lo que estaría yo buscando en el mar. Ahora, que lo pudiéramos descubrir, yo creo que primero habría que definir qué zona estudiar y qué tecnología, lo que les comentaba, ya no son con fotografías, sino con tecnología que no sea
formadora a través de imágenes, sino que sea a través de señales que yo esté adecuando para que se puedan transportar por el agua. Bueno, por mi parte creo que ya el doctor Suerra ha dicho casi todo, ¿no? Y quizás hay que aportar también que el detalle de las teorías sobre Atlantis, ¿verdad? Es un poquito también complicado hablarlo. Pero sí, comparto totalmente el uso de las tecnologías de tipo sonar, digamos, dentro de cuerpos de agua, podrían ser los más adecuados para poder hacer un descubrimiento de este tipo, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que estamos buscando una estructura específica, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Mayen, por su respuesta. Nos llega una pregunta desde nuestro inbox de la fanpage, en el cual se lee así: ¿los datos recolectados en el balance hídrico pueden llegar a variar dependiendo del material del estrato donde se encuentra el acuífero? Definitivamente sí. Vamos a agarrar con calma esto, ¿verdad? El balance hídrico prácticamente va relacionado a las primeras capas de la ubicación del acuífero, ¿verdad? Una explicación clara o un reflejado dentro de la investigación que tenemos nosotros es las regiones donde tuvimos materiales arcillosos. Recordemos que la arcilla es un material que absorbe el agua, la retiene y no la suelta. Entonces ahí la infiltración va a ser nula. Entonces, si tú tienes un acuífero, digámoslo de esta manera, confinado o semiconfinado, los resultados del balance hídrico van a ser muy diferentes. Vas a tener una poca recarga en las zonas donde tienes material arcilloso, pero puedes tener una recarga mucho más factible o mucho más fácil de infiltración donde tienes materiales de tipo arenoso. Entonces, donde se encuentra el acuífero, hay que definir también qué es un acuífero, ¿verdad? Que es una unidad geológica con las características de poder retener y transmitir agua, ¿verdad? O un fluido, en este caso en el interior de la Tierra. Creo que ahí se mezclaron un poquito las ideas. He tratado más o menos ahí de explicar, ¿verdad? El balance hídrico está más relacionado a la superficie, a cómo se va a infiltrar. Y el acuífero va a responder según la infiltración o el material que tenés arriba. Así que sí, va a haber una variación, en pocas palabras. Muchas gracias, Lick. Ahorita vamos a presentar otra pregunta que nos llegó a nuestro inbox. Y dice así: ¿un satélite podría registrar algún virus o bacteria que esté en el espacio y que amenace la salud de los seres humanos en la Tierra? Si les gustaría aportar a ambos ponentes, porque no nos especificaban para quién. Le doy el micrófono ahorita al ingeniero Stuart. Bien, es difícil pensar que un satélite pueda realizar una acción de ese estilo, porque regularmente vamos a pensar en cómo funciona de manera proporcional la captación de información que genera un satélite. Me imaginaría que muchos de ustedes han volado en avión, les ha tocado alguna ventanilla, y ustedes voltean a ver a la ventanilla y las personas que en principio van a 60, 80 kilómetros por hora en un vehículo, literalmente desde tu avión, desde la ventanilla, lo ves lento, prácticamente los ves detenidos, ¿no? Y esto es prácticamente a través de la teoría de la relatividad, pues. Prácticamente uno de
de las funcionalidades principales que tiene el funcionamiento de un satélite es estar viendo un panorama muy grande sin estar estudiando partículas muy pequeñas, ¿no? Entonces, sí efectivamente existe una tecnología de fondo que efectivamente está capturando mucha información, pero posiblemente necesitaríamos alguna alternativa para encontrar virus y bacterias. En vez de utilizar dispositivos que hagan un estudio de un panorama muy grande, hacer un estudio de un panorama muy enfocado en la parte, bueno, en la zona muy particular, ¿no? Y muy pequeña, pues. Yo diría que no, pero no sé si esa es la pregunta que espera la persona, porque de lo que yo estoy entendiendo es el virus que yo pueda detectar desde el espacio. No creo que eso pueda ser posible para nada. Al menos es lo que yo entiendo. No sé si nos pueda corregir. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a esperar a ver si tiene otra pregunta y si no, pues vamos a cerrar con la siguiente, que dice así. De todos los trabajos de campo que han realizado, ¿podrían contar una anécdota breve que consideren divertida? Esta me gustaría que lo contestaran los dos, así que voy a empezar con Elik Mayen, que lo veo emocionado ahorita. Así que después le damos la palabra al ingeniero Stuart. Bueno, hay un montón de anécdotas que uno vive cuando va a campo, ¿no? Desde unas que son muy divertidas, otras que son un poco aventuradas, hasta otras que no se pueden contar, pues, porque lo que se hace en el campo a veces queda en el campo. No, de la manera divertida, quizás solo cuando tienes algún error a la hora de hacer las mediciones, que estás ahí esperando y al menos yo trabajé con geofísica, con la parte de métodos geoeléctricos, y usualmente los errores que teníamos y que era como que rayos, era que conectábamos mal los electrodos de inyección de corriente y medición de potencial. Entonces estábamos de repente ahí esperando que diera todo el resultado. Íbamos, dábamos una vuelta y otra y nada, pues. Sí, divertido así casi que cuando trabajábamos en campo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, hay algunas ocurrencias de algunos compañeros, que algunos se tiraban unas rocas sin querer, pues, y ¡pac! De repente en la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí quizás mis anécdotas han sido un poco más privadas. Le cedo la palabra al doctor, ¿verdad? No sé qué nos pueda contar ahí. Bueno, yo prácticamente he tenido más que nada problemas de entre lo que te imaginas que puedes realizar a lo que realmente puedes realizar, ¿no? Al principio, a la hora de trabajar con imágenes satelitales, uno de los problemas que yo tenía era cómo demostrar que la mejora de resolución que yo hago con algoritmos efectivamente está dando buenos resultados. Y eso implicaría que dentro de mi imaginación dije, pues voy a agarrar una imagen de una resolución baja, ¿no? Muy grande en su dimensión, pero de resolución baja, que le estoy incrementando la resolución con estrategias algorítmicas y lo voy a concatenar con datos que pueda obtener de un dron. Agarro una cámara que tiene comportamientos similares a los multiespectrales, lo conecto al dron y simplemente verifico la información, elemento a elemento. Es una forma sencilla. Compré, bueno, a través del proyecto de investigación en la universidad, adquirimos un dron bastante grande, un Matrix 600. Son como de 3 metros en radio, para que tengan una idea. No, de diámetro, 3 metros de diámetro, tal vez me fui muy grande con eso. Y pues obviamente dijimos, nos metemos al bosque y empezamos a hacer los vuelos. Primero hicimos algunos estudios, o más bien unas prácticas en la universidad, obviamente un espacio abierto para no interferir con absolutamente ninguna actividad propensa a algún accidente.
y sin problema lo poníamos en medio de un campo de soccer y empezamos a hacer los vuelos. Cuando me tocó llevar este experimento literalmente en el campo, dentro del bosque, lo primero que me preguntaba era, ¿y dónde está el campo de soccer, no? O sea, y aquí literalmente los matorrales, las plantas, los árboles, etcétera, me impiden literalmente definir un espacio para iniciar el vuelo, ni siquiera para volar. Y entonces, digamos que ese tipo de experiencias en las cuales ya te metes literalmente a realizar estudio de campo, es totalmente diferente a lo que uno se imagina. Lo que hace uno en el escritorio, computadoras, algoritmos, etcétera, está muy padre, pero ir a campo es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Stuart y licenciado Mayer, por estas experiencias bonitas que nos han contado. A continuación le concederemos la palabra a nuestro consejero de capítulo, el ingeniero Carlos Pocasangre, que se dirigirá hacia ustedes. Hola. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que quiero felicitar al grupo de GRS que ha tenido a bien organizar este seminario. Gracias, doctor Stuart. Gracias, licenciado, por su participación. La verdad que ha sido gratificante para toda la comunidad, tanto profesionales, estudiantes o simplemente alguien que pues solo quería ver un poco de ciencia. La verdad que voy a ser breve. Quiero invitar a los que no forman parte de GRCS en cualquier parte del mundo, los de Panamá, los de México, Guatemala, tienen su grupo de GRCS local. Por favor, intégrense y se van a dar cuenta que hay mucho que aprender. Seminarios, papers, conocer personas, ¿verdad? Y la verdad que siempre digo que entre más personas estamos tratando de resolver un problema, pues digamos, la solución llega pronto. Bueno, para no extenderme mucho, también quiero hablar un poco de lo que estamos trabajando relacionado a imágenes satelitales. Compañero de la Universidad de El Salvador ha desarrollado un trabajo en el cual, pues, utilizando imágenes de uso común que se pueden descargar de un satélite, bueno, por decir algo, Landsat, para detectar lugares donde existen manifestaciones hidrotermales. El objetivo es, digamos, calcular zonas de alteración, calcular áreas, temperatura y posible desarrollo geotérmico. Al final, pues, generación de electricidad o para usos directos de la comunidad. Entonces, creo que se va a agendar un nuevo webinar, un nuevo foro. Están invitados todos a participar. Aproximadamente agosto 14 o 15, ¿verdad? Estarán recibiendo la información más adelante. Bueno, para no extenderme mucho, en honor al tiempo, gracias a los ponentes, gracias a los participantes y, bueno, Andrea, es todo tuyo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta invitación que nos ha hecho al próximo webinar. Seguiremos con la lectura de los diplomas, en el cual dictan así: el capítulo estudiantil IEEE Geociencia y Remote Sensing Society US otorga el presente reconocimiento a el licenciado Luis Adrián Mayen Flamenco por su participación como ponente en el foro denominado Aplicación de las imágenes satelitarias para detección remota y geociencia, Ciudad Universitaria, 31 de julio del 2020. Los firmantes son Dr. Iván Alvarado, presidente IEEE sección El Salvador; Bachiller Andrea Moreno Estrada, presidente IEEE GRSS capítulo estudiantil; ingeniero
Carlos Pocasangre, consejero IEEE GRSS, capítulo estudiantil. Leeré el siguiente capítulo, en el cual dice: el capítulo estudiantil, el capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, US, otorga el presente reconocimiento a Dr. Stuart René Santos Arce por su participación como ponente en el foro denominado Aplicación de Imágenes Satelitales para Detección Remota y Geociencia, Ciudad Universitaria, 31 de julio de 2020. Los firmantes: Dr. Iván Alvarado, presidente de IEEE Sección El Salvador; Bachiller Andrea Moreno Estrada, presidente de IEEE GRSS, capítulo estudiantil; Ingeniero Pocasangre, consejero IEEE GRSS, capítulo estudiantil. Muchísimas gracias, Andrea. Me gustaría compartirles acá la información a las personas que se conectaron para que puedan comunicarse con nuestros ponentes por si tienen alguna duda. Y también disculparnos porque nos llegó una cantidad masiva de preguntas, pero en honor al tiempo tuvimos que dar finalización a la sesión de preguntas, así que gracias y esperamos que nos acompañen. También me gustaría hacerles la invitación. Ya habló un poquito el ingeniero Pocasangre sobre el webinar que se va a tener el otro mes, y también en el mes de septiembre vamos a tener un Space Technology Weekend, así que vamos a tener algunos especialistas de la NASA y esperamos que puedan acompañarnos. Así que también acá les dejo nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Posteriormente en el canal de YouTube vamos a poder subir esta transmisión y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Así que muchísimas gracias y nuevamente agradecerles a nuestros ponentes, a todo el comité organizador de GRS que ha hecho posible esta actividad y a ustedes también. Así que muchas gracias y feliz noche.